Ahora sí, les voy a hablar de algo bien interesante y que obviamente es parte importante de la tecnología y que tiene que ver con la arquitectura de Angular. Entonces, yo les voy a mostrar un pequeño gráfico que prácticamente resume todas las partes involucradas y que hacen de Angular la tecnología tan potente que se conoce, ¿no? Entonces, pongan atención a este slide. Y bueno, identifiquen las diferentes partes que se están mostrando, ¿no? Y traten de ver cómo se están relacionando estas diferentes partes. Y bueno, yo les voy a explicar, obviamente, en qué consiste cada partecita de este gráfico. Bueno, en principio, habíamos dicho de que la nueva versión de Angular está utilizando los conceptos más importantes de AngularJS, y eso es totalmente cierto. ¿A qué me refiero con esto? Porque si se fijan en la parte central tenemos una parte que dice template y que se relaciona con un objeto component. Entonces, este concepto de component se refiere a un componente Angular, ¿no? Entonces, de momento no les voy a explicar qué consiste un componente Angular. Pero lo interesante de esto es de que tú puedes lograr sincronizar ambas partes. Puedes lograr de que se actualice o bueno, se comunique una parte con la otra, es decir, el componente con el template. Entonces, si se fijan, hay dos flechas, hay una que va de la parte superior hacia abajo, del template hacia el componente, y dice que se llama Event Binding. En la parte izquierda tenemos una flecha que va de abajo hacia arriba, del componente hacia el template, y que se llama Property Binding. Entonces, tenemos comunicación en ambos sentidos. Entonces, de alguna forma, eso también es two-way data binding. Y por ahí en el medio dice metadata, ¿no? Entonces, por ahí está nuestro modelo de datos, ¿no? Que puede ser, digamos, una colección de objetos o de repente puede ser simplemente una variable. No sabemos, ¿no? Pero esos metadatos en realidad es una abstracción de todo lo que se va a gestionar entre el componente y el template a través de los mecanismos de comunicación que tiene Angular, ¿no? Y que están representados por esas flechas. Ahora, por otro lado, también les mencionaba de que AngularJS tenía inyección de dependencias, ese DI mayúscula, y que les había comentado que me sirve para poder agregar un conjunto de objetos sin necesidad de instanciarlos en ese momento, ¿no? No los voy a crear ahí mismo, sino digo, ok, Angular, quiero agregar este objeto y también este otro. Entonces, este framework que se llama justamente DI, ¿no? Dependency Injector, se va a encargar de crear las instancias necesarias en el momento en que se requiera, ¿no? Y entonces Angular se va a encargar de asignarte esos objetos para que tú puedas usarlos directamente, ¿no? Entonces, a través de ese injector tú puedes definir un conjunto de servicios o incluso un conjunto de clases para poder utilizarlas más adelante. Y obviamente esto lo vamos a ver en la práctica para que se entienda mejor. Entonces, esa es la idea de los injectors, como que de alguna forma se encargan de proveer objetos, instancias a nuestros componentes. Por otro lado, en la parte superior derecha vemos ahí metadata, dice, y también directiva. Entonces todavía ese concepto de directivas está presente en Angular y que justamente nos va a permitir extender el vocabulario HTML y no solamente eso. También esas directivas te van a servir para, por ejemplo, transformar elementos de nuestro documento HTML. Si de repente quieres jugar con los estilos, quieres jugar con las formas de los elementos HTML, la mejor forma de poder hacer eso, de transformar todo este contenido, es a través de las directivas, ¿no? Y entonces para lograr eso, estas directivas muchas veces necesitan de un conjunto de metadatos. Luego vamos a ver qué son esos metadatos. Entonces, para terminar de explicar este gráfico, fíjense por favor en la parte superior izquierda, que vemos ahí unos cuadros que dicen módulo, ¿no? Módulo. En realidad esos son módulos Angular. ¿Y qué son los módulos en Angular? Nuevamente, este concepto también se ha aportado de lo que es AngularJS. Entonces, un módulo en Angular en realidad te permite agrupar un conjunto de cosas.
Puedes definir un módulo, por ejemplo, para agrupar componentes. Puedes definir un módulo para agrupar servicios, un módulo para agrupar valores, funciones, etcétera, ¿no? Dependiendo del feature o la característica que estés trabajando en tu aplicación, sería ideal definir un módulo que agrupe a todas esas partes que van a formar parte de esa característica. Entonces, si tú vas definiendo un módulo A, más adelante un módulo B, un módulo C, debería haber alguna forma de integrar esos módulos y justamente eso es lo que hace potente a Angular, ¿no? De poder integrar muchos componentes a través de sus módulos, ¿no? Y eso se hace también con la finalidad de poder reutilizar código y no solamente eso, sino también de tener una muy buena organización de nuestro proyecto. Porque si esta aplicación va creciendo a lo largo del tiempo y no pensamos en módulos, no pensamos en componentes, puede que tengas ahí un mix muy, muy grande de archivos y sea difícil de entender, difícil de mantener a lo largo del tiempo. Entonces, esa es una recomendación y también es una buena práctica de desarrollo. Entonces, este gráfico es aquello que resume en realidad todas las características más importantes que tiene Angular. Y justamente en este curso vamos a ir viendo paso por paso cómo definimos un template, cómo definimos un componente, cuándo usamos un inyector, cómo se maneja el binding, ¿no? Y qué son los metadatos. Y obviamente no nos vamos a olvidar de los modelos. Entonces, para pintar de alguna forma todo lo que les acabo de explicar, tomen muy en cuenta estos conceptos, ¿no? El tema de los módulos que van a estar presentes en una aplicación Angular como tal. Vamos a ir definiendo componentes a lo largo de todo este curso. Vamos a utilizar esto que son los decoradores y a través de los cuales vamos a poder inyectar un conjunto de metadatos a una clase TypeScript. Y otra gran ventaja y que justamente tenemos que hablar es el tema del lenguaje de programación, que como les había adelantado es TypeScript, ¿no? Y si tú gustas, puedes omitir el tema de TypeScript y utilizar solamente JavaScript. Pero mi recomendación es que trabajes con la última especificación, ¿no? Gracias a la cual tú vas a poder crear también tus clases, vas a definir interfaces, puedes hacer programación orientada a objetos. También vamos a tomar muy en cuenta este principio, este patrón de diseño que se llama inyección de dependencias. Vamos a trabajar también con servicios, ¿no? Vamos a ver cuándo los utilizamos, cuándo realmente es necesario definir un servicio en Angular. Esto del data binding para el tema de la comunicación, ¿no? Ya sea en un solo sentido o en ambas direcciones. Y vamos a ver cómo nosotros podemos mejorar también el tema del rendimiento en una aplicación Angular. De cierta manera en AngularJS eso era un tanto complicado, pero ahora está cambiando. Hay conceptos interesantes que han nacido de alguna forma acá en esta nueva versión y que se están portando en los updates de lo que es AngularJS. Uno de estos conceptos es justamente el tema del lazy loading, ¿no? Y que te va a permitir, por ejemplo, bajar dinámicamente un módulo bajo demanda, ¿no? ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, tú estás ingresando a una aplicación web y tienes privilegios de un usuario normal, entonces deberías bajar el código necesario para mostrarte solamente aquello que puedes acceder. Y sería muy diferente si uno empieza a loguearse con una cuenta de administrador, por ejemplo, porque de repente deberías tener ahí una opción para poder administrar recursos, ¿no? Administrar permisos o tener funciones administrativas dentro de tu aplicación. Entonces, solamente en ese caso debería ser necesario descargar los módulos, descargar los componentes, todo aquello que sea necesario para ese usuario administrador, ¿no? Entonces, si tomamos muy en cuenta este concepto, este hecho, es de que nosotros vamos a poder mejorar de una manera muy importante, de manera drástica, podríamos decir, el rendimiento de una aplicación Angular.